En mi primera entrevista de trabajo a los 19 años, respondí que el perfeccionismo y la autoexigencia eran mis debilidades. Ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo comillas con las manos porque, seamos honestos, nuestra sociedad premia estas supuestas debilidades. 15 años después, ambas siguen siendo mis kriptonitas, esta vez sin comillas, y la realidad es que trabajo en ellas todos los días. La búsqueda implacable de la perfección, estoy convencida de esto, es más un obstáculo que una fortaleza. Pero, ¿cómo impacta esa búsqueda en nuestro rol y en nuestro desarrollo como líderes, especialmente cuando delegamos? ¿Hasta dónde llega el acompañamiento a nuestro equipo y dónde empieza el control? ¿Podemos confiar si no estamos dispuestos a que algo salga distinto como lo haríamos nosotros? ¿Qué pasa cuando delegamos y el otro se equivoca? En este episodio con Jenny paseamos por toda esa intersección incómoda entre la confianza y el perfeccionismo y como si fuera poco, sumamos un tercer actor al escenario que es la inteligencia artificial. ¿Será que estamos cometiendo los mismos errores con la inteligencia artificial que con las personas? ¿Buscamos que haga todo por nosotras pero sin margen de error? Te invito a quedarte a escuchar esta conversación profunda, honesta y sobre todo actual, sobre liderar sin cargarse todo al hombro, sobre confiar sin desaparecer y sobre todo lo difícil pero posible que es soltar el control sin perder la dirección. Hoy nos acompaña Jenny Roca, COO y responsable de comunicación en Mucho Brand y Insight Studios, donde combina su expertise en estrategia digital con una profunda vocación también por la comunicación, la docencia y el liderazgo con impacto. Y esto no lo saqué de su bio de LinkedIn, sino que lo descubrimos explorando juntas durante su proceso de coaching conmigo. Y acá voy a abrir un paréntesis porque me parece importante remarcar que Jenny, como muchas personas seguramente que están escuchando y como quien les habla, es un claro ejemplo de lo que llamamos persona multipotencial. Alguien que le apasionan y le atraen muchas cosas y que no se define por un único propósito con mayúscula. Creo que esto es algo importante en los tiempos que corren, porque muchas veces escuchamos o leemos en las redes esto de encontrar tu propósito y nos cuesta bastante aceptar que no tenemos quizás un propósito y nos exigimos muchas veces encontrar ese propósito en mayúscula como si fuese algo cerrado o definido. Hoy tenemos este término o esta forma de nombrar a aquellas personas que nos interesan muchas cosas y que somos capaces de integrar todos esos intereses en lo que hacemos, porque muchas veces, como descubrimos también con Jenny, el propósito no está tanto en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Así que voy a cerrar ese paréntesis, me parecía importante Buenísimo. decirlo. Y bueno, en este último año el equipo puntualmente que lidera Jenny creció bastante. Y con él, por supuesto, crecieron los desafíos, llegaron nuevos desafíos, crecieron los existentes. Así que hoy con Jenny vamos a estar hablando de algo particular que nos cuesta bastante a quienes lideramos o estamos empezando a hacerlo, que es este tema de delegar. Este cruce bastante desafiante entre la confianza y el perfeccionismo que a veces nos acecha a la hora de delegar tareas. Así que bienvenida Jenny, gracias por aceptar la invitación. Hermoso, hermoso. Y el paréntesis estuvo muy necesario. Extra todo esto. Gracias, gracias. Un placer acompañarte y que me acompañes también en este proceso que a veces como que te saca un peso, ¿no? Como que hasta creo que es un poco parte de ese perfeccionismo de seguir diciendo como, bueno, ¿no? Veo todas las cuentas y todas las personas que admiro vienen y te resumen perfectamente en una oración su vida y vos no podés. Totalmente. Entonces, Bueno, Jenny, para empezar, vos sabés que en Manada, en este espacio, nosotros creemos que lo personal es profesional y un poco para conocerte y para que la gente que escucha te conozca, te quería preguntar si vos mirás hoy tu camino, tu historia como líder, ¿qué experiencias personales sentís que hoy te han enseñado y te han moldeado a liderar de la manera que lo haces? yo creo que desde lo personal, bueno, desde antes de liderar, no vas como formando eso. A veces liderar te aparece como en un momento de tu vida donde
quizás no estabas esperando ni buscándolo. Suena como a mucha responsabilidad y a mí me tocó liderar desde muy joven. Siempre pensaba en realidad cuando empezó un poco ese momento de liderar, pensaba en lo que me pasó a mí o quiénes me inspiraron, ¿no? Mm, Con quiénes conecté. Y, y creo que si lo llevo como algún recuerdo como muy puntual, yo viví sola desde muy chiquita, ¿no? Desde los 19 años empecé a vivir sola y me tocó básicamente liderar mi vida. Autogestionarme, liderarme en todo sentido a mí misma, porque nada, era empezar a gestionarme sola desde todos los aspectos de una persona adulta, solamente que siendo muy chica. Y eso creo que hizo que, bueno, básicamente empiece con una sensibilidad y una responsabilidad muy grande de lo que yo hacía día a día, ¿no? El impacto que yo tenía cada vez que decidía algo y no lo decidía, ¿no? Como teniendo en cuenta todas las variables. Entonces, bueno, no sé, voy a salir, no importa lo que gasto. Y bueno, la semana siguiente ya el impacto era gigante. Entonces empezás mm. a tomar responsabilidades desde otro lugar. Esas decisiones ya no son así nomás. Así que me parece que arranca un poco ahí. Y después sí creo que un gran momento, o sea, en que yo conecto con esto, es un poco ese crecimiento y madurez que me dio obligada a tener y se me dio una oportunidad laboral donde una jefa, que la quiero muchísimo, se llama Cecilia y Laura, me dieron todo el lugar del mundo. O sea, yo nunca había tenido tan buena referencia como jefes, ¿no? Como trabajé durante 3 años con ellas, donde me dieron todo el lugar del mundo. O sea, yo proponía y me dejaban, es más, hasta yo discutía, me acuerdo con mis 20 años, iba y discutía con ellas y decía, bueno, para mí esto hay que hacerlo de esta manera, o yo creo que quiero probar esto porque creo que puede traer buenos resultados. Me decían, bueno, hazlo. Mm, Y era como, wow, esto se puede, se puede, o sea, es así. Y paralelo a eso, también tengo algunas experiencias no tan gratas de esa contraposición me hizo valorar mucho. Y mm. para ese momento de mi vida en el que yo te digo que me tenía que gestionar sola, y quizás hasta te digo empoderarme, ¿no? Como decir, bueno, yo puedo gestionarme sola y puedo ser responsable de las decisiones que tomo y el efecto que eso tiene porque tengo hacia dónde ir, ¿no? Yo me quería recibir, trabajaba, tenía mucha hambre de crecer. Creo que eso, toda esa confusión de cosas hizo que me vayan como preparando para este terreno. Si no hubiese tenido ese motor y ese espacio, creo que no hubiese estado en el mismo lugar hoy, estoy segura, Total, porque fueron de mis primeros trabajos, o sea, era muy entiendo. chica, y bien, eso te va formando. Totalmente, esa es mi pregunta. Trajiste varias puntas que ya quiero tirar de todos esos hilos, pero en realidad te quería preguntar en base a esa experiencia, qué bueno que hayas tenido esa, como decís vos, buena experiencia tan temprano en tu desarrollo profesional. ¿Cómo te impactó eso en vos cuando vos empezaste a liderar? Digamos, ¿qué Mm. aprendiste de lo que sí, de lo que no, y cómo eso se tradujo, digamos, en tu forma de liderar hoy? Yo creo que esta cosa ambiciosa mía de querer como probar cosas nuevas, innovar constantemente. Y esta empresa era Tupperware, yo entro como pasante ahí y me dio lugar a algo que quizás en una empresa tan grande, ¿no? Como si la nombramos pareciera como que está todo Sí. pensado, está todo dado, hay todo hecho. Y la verdad que no sabes la cantidad de cosas que podíamos hacer, ¿no? Y esa flexibilidad y confianza de los líderes que tenía en ese momento hizo que salga lo mejor de mí. O sea, Mm, definitivamente como que siento que salió la mejor parte de mí. Me dieron como esa comodidad, que era incómodo también, ¿no? Ese crecimiento, pero era esa comodidad de decir, bueno, pruebo, me dejan, generar resultado. Y si no hay resultado, bueno, aprendamos, vamos a otra mm. cosa. Había como un constante aprendizaje de eso, pero por sobre todo mucha confianza. Me encanta lo que traes y también creo que surgieron varios conceptos que hablamos en otros episodios, que esto del autoliderazgo, ¿no? De cómo vos aprendiste del liderazgo primero pasando por gestionarte a vos misma y darte cuenta del impacto que tenían tus decisiones. Hablando del tema de la delegación, es algo que muchas veces a los líderes nos cuesta porque nosotros sabemos cuál es el impacto de esas decisiones que estamos delegando y la responsabilidad que tiene detrás de Total, esa total. decisión,
Y ahí se empiezan a jugar otras emociones, otros pensamientos que a algunas personas les resulta como un poco incómodo a veces, o están un poquito más reticentes a delegar justamente por la conciencia del impacto o de la responsabilidad que tiene delegar ciertas decisiones, ciertas tareas, ciertos procesos. En ese sentido, ¿cómo lo viviste o cómo lo vivís vos hoy en día liderando equipos? Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil cuando, en mi caso particular, quizás a muchos les resuene esto, ¿no? Pero siendo emprendedora y dueña de los negocios, donde tenés tanta responsabilidad, pero yo creo que a veces el emprendedor también les juega un poco el ego, ¿no? De decir, bueno, yo creé esto, ¿y por qué voy a soltarlo también? Entonces, creo que ese pensamiento suele frenar un poco a ciertas cosas, a ciertos avances también, ¿no? Como a cierto progreso que vos puedes tener. Y creo que lo vivo de una manera como de constante aprendizaje. Me parece que es algo que nunca vas a como soltar del todo. Hay algo muy mío de cómo yo voy llevando, pero al mismo tiempo, si no haces eso, no es escalable. Y siempre con esta pregunta de ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para Mm. qué? Para mí esa es como mi gran guía, ¿no? Cuando empiezo a dudar mucho, cuando me empiezo a poner un poco incómodo, resistente a ciertas cosas, quiero entender como el fin, ¿no? Como ¿para qué lo estoy haciendo? Porque en el proceso, obvio, nos equivocamos todos, tenemos miedos, pero el para qué sigue siendo el para qué. No, no, eso no te cambia. Digo, podés iterar en el camino, el para qué sigue estando ahí y lo vas a poder encontrar siempre. Y eso termina ayudando a tomar la decisión de delegar, de soltar, de confiar, ¿no? De que esa incomodidad, por más incómoda que sea, seguramente te lleva a un lugar donde vos solo no vas a poder llegar. Total, y pensando también en tu propia experiencia que contabas al principio, esa confianza que tuvieron esos líderes en vos generó un impacto bastante positivo en vos y probablemente, me imagino, me pongo en los pies de esos líderes, quizás sí, quizás no, haya sido un desafío para ellos decir, che, tengo una chica de 19, 20, 22 años que está viniendo con un montón de potencial, la voy a dejar porque justamente eso generaba un impacto positivo tanto en el negocio como en vos como futura líder, ¿no? Y como líderes también Total, estamos no solamente liderando negocios o proyectos, sino también estamos liderando personas y queremos justamente que esas 100%. personas crezcan, ¿no? Y delegar es una de las maneras, como vos decías, te podés equivocar, lo que sea, pero es parte de ese aprendizaje también como líderes soltar y que el otro también se equivoque. Yo lo digo muy lindo y muy hermoso y re Es poético. durísimo. Es durísimo. Es duro cuando uno delega y del otro lado hay una equivocación que quizás vos pensás, yo esto lo hubiese hecho bien. Quizás no, ¿eh? Ay, es total. Como... Sí, sí, pero yo creo que es el error. Yo creo que cuando tenés esos errores, la frase poética linda es aprender de esos errores. Y yo creo que, por lo menos en el rubro donde me encuentro, que es educación y marketing, te equivocas no sé cuántas veces por día. O sea, realmente es algo una cosa de locos. La cantidad de errores que puedes cometer en un día, o sea, es como algo que medio que te tenés que amigar. Y no solo equivocarte, sino que dependes de tantas cosas externas para ciertos negocios. Yo a veces tengo una frase que no lo digo desde el lado negativo, sino desde el lado de aguantar, o sea, como sostener esto porque es así, que es todo lo que puede salir mal, seguramente salga mal, pero tenés mm, que estar preparado para eso, ¿no? Como total. nada te asegura que va a salir bien, porque vos estés preparado, o sea, que vos hayas preparado todo perfecto, porque se cortó internet, se cortó internet. Hay un montón de situaciones que te ponen en ese jaque total, y el tema es qué haces con eso Mm, y cómo lo vas manejando constantemente. O sea, si vos no capitalizás lo que acaba de pasar, paso dos, pasa tres, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Ya no es una cuestión de error, de cosas que pueden pasar mal, sino es una cuestión de que vos no estás capitalizando el error. mm, A mí me gusta llevar registro de esos errores. total. 100% me lo anoto, ¿eh? O sea, como si nos equivocamos, me lo anoto. O sea, lo que salió mal tenemos que entender por qué salió mal. Si yo me equivoqué, ¿qué me hizo llevar esa decisión? Digo, ¿no? Por ejemplo, tomé una decisión y era la equivocada. Y quizás esa decisión la tomé desde el enojo, desde el Mm, impulso, desde, ¿no? Entonces como tratar de como hacer el doble clic. Yo soy mucho de mirar a uno antes de salir a pensar, ¿no? Como solo todo lo que estaba alrededor mío, o
las personas que me acompañan, el equipo, la herramienta, no sé qué está mal. Primero miro para mi lado. Me gusta que todos nos hagamos responsables de lo que pasó. No es vos te equivocaste, es cómo podemos hacer que esto no vuelva a pasar. Hay una chica, es muy buena esta, hay una chica en mi equipo que es muy, muy joven. Pusimos como en debate una campaña que estábamos haciendo y ella me mira y me dice, ¿cómo sabemos que esto va a salir bien? Entonces yo la miro y le digo, no lo sé. ¿Por qué lo voy a saber? O sea, tengo un montón de herramientas para creer que esto puede salir bien, pero no tengo la bola de cristal para estar segura de que esto va a salir increíble o de que realmente vamos a hacer el cambio o de que vamos a cumplir todos los objetivos que nos proponemos. O sea, me acuerdo que la mirada fue como, no lo sé y me puedo equivocar, ¿no? Como hacer partícipes a todos de, estamos haciendo esto, una prueba de error. Me encanta esta distinción que haces entre responsabilidad y culpa. Me parece que a la hora de delegar es muy importante tener esa diferenciación y transmitirla de que somos responsables a la hora de tomar decisiones, el impacto de los errores. Pero cuando empezamos a asignar culpas, cuando hay un error, ahí es donde me parece que se trunca un poco lo otro que es aprender del error, ¿no? Esto de esta frase hecha de los errores se aprende. Yo creo que ahí hay como un asterisco que tendría que haber en esa frase que dice, de los errores se aprende si uno quiere aprender de los errores, ¿no? Y vitalizar lo que nos enseñó ese error o esa equivocación. Pero no es tipo, me equivoco, aprendo, me equivoco, aprendo. No, me equivoco, aprendo si quiero aprender de esa decisión. Y Sí. seguramente a nadie le gusta equivocarse, a nadie. Está asociado a vergüenza, enojo. Una vez mandé un mail, era un mail sobre cómo poner tu firma bien en el mail. Sí. Pero a nivel corporativo, te estoy hablando de que le mandé el mail a 100 personas. Yo transpiraba, o sea, yo me quería morir con ese mail, pero lo único que ponía era cómo cambiar la tipografía de tu firma, o sea, ese era el mail. Bueno, yo lo mando y me dicen, che, ¿no se lo mandaste a no sé quién? Ah, la cuestión se la mandé tipo a gente externa y te parece mandarse cualquier cosa. Y yo me puse toda bordó era, o sea, yo imagínate con esta piel transparente, estaba bordó. Se reían, me decían, tranquila, no pasa nada. Y yo tipo, me quiero morir. Y me decían, no pasó nada. Y yo tipo, perdón. Y era cero grave, pero para mí era catastrófico. Y después, cuando recién estaban las marcas entrando a Instagram, todo muy nuevo, me lo veo desde el celular. No me preguntes qué pasó entre Facebook e Instagram. Se le cambia la foto de perfil de Instagram al cliente con mi cara. Se sincroniza la foto de perfil de Instagram con mi carita de Facebook, ¿entendés? Pero era como, bueno, también esto puede pasar, estamos expuestos a esto, de que puede pasar. De hecho, ellos fingieron demencia, me acuerdo que era como, no, no sabemos. Todos tenían vergüenza también de la situación, Pero pensando en esto de la en la vergüenza, sí, en consecuencia. la consecuencia, ¿no? De decir, che, esto puede pasar porque somos personas. ¿Qué pasa cuando una persona se equivoca? Por ejemplo, delegaste algo, esa persona se equivocó y eso le cuesta tiene un precio bastante alto, digamos, recibe retos, críticas, no sé, hasta incluso como vos decís, le puede costar el puesto o el trabajo. Digamos, ¿qué lectura haces de ese tipo de consecuencias ante los errores frente a una delegación, ¿no? Frente a una delegación es muy difícil, ¿no? Y encima creo que como líder es esta cosa de como si lo hubiese revisado no me pasaba, si lo miraba más no me pasaba, si lo hacía yo no era esto, ¿no? Como que empiezan un poco esos pensamientos de parte creo que del liderazgo y de quien delega esa decisión, esa tarea o lo que sea. Creo que a veces el mundo es un poco cruel con esos errores. Las personas son un poco crueles con los errores, ¿no? O sea, yo lo vivo hoy desde redes, publicó y repetimos dos palabras. El otro día había un posteo de alguien, subimos un posteo. Primer comentario, ortografía salió del grupo. Me hizo reír. Yo creo que la lectura que dabas mucho de entender el contexto de esa decisión, de vuelta, de esa delegación, que viste, ¿qué significa delegar? ¿Cuál es la consecuencia de poder delegar, ¿no? Ese error que puedes tener. ¿Cómo vas a hacer para que no vuelva a suceder desde esa responsabilidad que estábamos hablando que tenés que tener? A veces yo les digo, bueno, subilo así, y si hay un error, me hago responsable de que no lo vi. O hago mea culpa propia de decir, yo no hice el proceso completo y la cadena completa Mm, para
acompañarte en tratar de cometer los menores errores posibles. Mm, Y creo que es inevitable. Y sabes que pienso también que lo veo, bueno, como en estas áreas que te menciono se ven mucho. Y hay noticias, y hay campañas, y hay cosas, ¿no? Que decís, che, esto lo aprobaron 10 personas y nadie lo vio, ¿no? A veces pasan esos casos de nadie lo vio. mm. Y ahí igual la pregunta que me surgió cuando estabas contando lo de lo vieron 15 personas es, ¿lo vieron 15 personas? ¿Realmente Ay, lo vieron? 100%. Porque ahí creo que se abren muchas otras puertas de respecto a la vorágine en la que trabajamos, la rapidez en la que hacemos las cosas, la poca presencia que hablábamos antes de empezar el De, podcast que tenemos total. y muchas veces esas cadenas de control, digamos, o de chequeos, están más por un tema, en las grandes empresas pasa mucho, ¿no? Por un tema de checklist, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, y en realidad lo vio, no como sucedió en este ejemplo concreto, 15 personas lo vieron. ¿Lo vieron? ¿De qué manera? ¿Con qué presencia? ¿Con qué foco? Ese capítulo es totalmente cierto. Hay un montón de cosas de lo vi, pero no lo vi. Y yo creo que la diferencia entre hacer eso y responsabilizarte, ¿no? Como Mm, que no lo puedo ver. O sea, yo a veces no lo puedo ver y creo que sabes que en esa cosa, viste que en un momento te decía como a veces la situación te hace delegar. mm, ¿No? No lo puedo ver y no lo voy a ver. mm, Entonces, ¿qué hago con eso? O sea, me paralizo yo como líder, freno todo porque no lo puedo ver, mm. Yo creo que ahí le está transmito esa confianza no lo quiero ver, no lo puedo, no lo voy a ver y no lo quiero ver. ¿Qué pasa? total. No lo quiero ver, confío. Ahí está como la última instancia, ¿no? Como, no lo quiero ver, Mal. confío. Estoy atrás. Te da la Claro. fuerza a veces eso, me parece. Tengo algunas experiencias muy recientes de esta cosa de que la situación y el contexto nos hizo llegar a un punto en el que no lo puedo ver, ni aunque quiera, y, y no tengo el tiempo necesario para sentarme a ver las cosas como quizás solíamos hacer antes. ¿No? Y es ese momento en el que la persona a la que vos estás delegando, te juro que sube 2 escalones. O sea, 100%. Sube 2 escalones seguro. Total. Y es algo constante. Total. Cuando tu jefe se va de vacaciones, las personas que quedan a cargo, o sea, de vacaciones y se desconecta, digamos, que no lo Total. hacen mucha gente, pero las que lo hacen, ahí realmente las personas que están abajo y que se quedan cubriendo esas responsabilidades, creo que es el momento en que más aprendés, y si justo te toca un lío, un quilombo, una bombita, algo así, o sea, subís 20 escalones porque empezás justamente a resolver de manera autónoma cosas que quizás antes está tu líder o tu jefe resolviendo, ¿no? Y ahí te quería hacer una pregunta, porque surgió en todo esto, así como entre líneas, el perfeccionismo, Total. el querer que las cosas salgan perfectas, más allá de que hablamos del error y que del error se aprende y qué sé yo, está ese anhelo de muchas personas del perfeccionismo. Entonces, ahí te pregunto cómo vos hiciste para sostener la calidad de lo que haces, o de lo que hace tu empresa, tus procesos y demás, sin caer en esta palabra también que es el control excesivo, que sabemos que el control es un enemigo bastante fuerte de la confianza, ¿no? De los equipos. 100%. Primero como que me surge la pregunta de, o sea, me la hago yo ahora, ¿eh? ¿Qué es calidad para vos y qué es calidad para mí? Mm, Lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, tenés como algo que te avala cuando liderás, de que alguien o algo te llevó a ese lugar, porque hay una confianza sobre que vos podés liderar personas y demás. Adicional a esto, yo le sumo el haber fundado, ¿no? una empresa y liderar, digamos, 2 equipos distintos y parecidos entre sí, que hace que este ego, ¿no? Venga y te diga como yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo llegué hasta acá, o tenía, o sea, yo llegué hasta acá de esta forma. Y también está esta cosa de yo tengo esta visión y quiero llevarla hacia mi empresa. Y me parece 100% válido, ¿no? Y ahí es donde vos vas a definir ese estándar de calidad al que querés llegar. Pero creo que es medio una trampa o un borde muy fino entre no soltar ese control que vos mencionás y tampoco confiar en el resto en que quizás hay otras formas de hacer o que hay otra calidad
posible que no va a afectar el resultado. Otras formas de llegar al Eh, resultado. sí, y te das cuenta como cuando en ese soltar, tratar de delegar, ¿no? Como las ideas, la estrategia y demás hacia otros equipos y poder ir creciendo. De repente nos encontrábamos con una de mis socias, Caro, con un cliente contentísimo, feliz, feedback súper positivo, y vos desquiciada porque no hicieron el archivo como a vos te gusta. Mm, Entonces era como, yo lo haría, y te estoy hablando de conversaciones, estoy repitiendo conversaciones reales de esto lo cambiaría todo, esto no lo quiero ni ver, porque seguramente algo le quiera cambiar, pero después tenés un cliente que, no sé, yo tengo clientes que están en la agencia hace 2, 3 años y no es algo común. Hay una frase que nosotras siempre decimos en la agencia cuando éramos solo nosotras, ¿no? Y éramos muchos, muchos menos de lo que somos hoy. Hablar de que estás acá en este lugar y en este espacio y tenés estas tareas porque confío en vos. Entonces, tratar de empoderar a la persona desde sus propias ideas, de formas, de estilo y demás, y darles espacio a la persona. Inevitablemente, cuando adoptamos este discurso para empoderar al equipo, empezaron a surgir muy buenas ideas. mm, Empezó a surgir la personalidad también de cada uno detrás de crear, ¿no? De comunicar por marcas. Creo que es como ese dar el lugar al otro mm. te permite crecer. Y sabes que no solo te permite crecer, yo lo veo desde el lugar de liderazgo total, pero que crece el otro también. ¿Entendés? La posibilidad de confiar y que se empieza a validar sus propias ideas. Entonces yo a veces trato de decirles, no estás acá porque yo te tengo que decir lo que hay que hacer. Mm. Total, y además pensaba mientras hablabas, pasamos muchas horas en nuestro trabajo, con la gente con la que trabajamos, en momentos muy claves de nuestra vida, entre los 20 y los 40 son quizás los años más fuertes que empezamos a desarrollarnos profesionalmente y también personalmente. Y Total. cuando hablabas de esto, de la confianza y cómo las personas empiezan a mostrar o empiezan a descubrir o empiezan a exponerse Total. en su personalidad, en su voz, pensaba como un líder, como mencionás, también ayuda a las personas a expresar su singularidad. A veces en las empresas como más tradicionales, con la vieja Sí, escuela, conservadoras. conservadoras, es como modelo fábrica, somos todos iguales, todos hacemos lo mismo, pero tiene un sentido porque, digamos, bien, tiene un sentido viejo, obsoleto, digamos, porque venimos de la era industrial en donde todos hacíamos lo mismo, Total. la singularidad de cada uno de nosotros es lo que hace la diferencia, tanto en lo profesional como también creo que es un aporte re lindo al desarrollo personal de la persona con la que estás trabajando 8, a veces muchas horas por día. Entonces, Son muchas horas. sí, Es muchas. mucho tiempo compartido, mucho, mucho tiempo compartido donde estás respirando, viste, las mismas conductas, reacciones, actitudes, visión, o sea, todo el tiempo estás ahí, Mm, y te juro que es un mover fichas constante entre esa singularidad que tiene cada uno, total, es difícil, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor, porque si fuésemos todos iguales, el totalmente. resultado sería chato. Bueno, Jenny, te quiero preguntar por algo que nosotras, en lo personal, fuera de este espacio, hablamos bastante, que tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial en nuestro día a día laboral y en particular en lo que respecta a la navegación. ¿Cómo incluiste o incorporaste la inteligencia artificial a estos procesos y cómo impactó en la forma de delegar? ¿Qué oportunidades o desafíos ves en torno a incluir o incorporar la inteligencia artificial en estos procesos de delegación? Eh, Expláyate, porque sé que es un tema que te Uf. interesa. Para responderte a eso, primero como me gustaría definir que la inteligencia artificial es una herramienta más de tu día a día. Entonces, como cualquier herramienta que vos tengas, ¿no? A disponibilidad, le vas a dar un sentido, ¿no? A ese para qué, para qué la vas a usar, para qué va a estar dentro de tu día a día y que tenga realmente un fin. Una de las, creo que de los problemas a veces en las empresas es como, bueno, y hasta te diría como del rasgo tan perfeccionista que tienen algunos, hola, Hola. en querer hacer las cosas como muy perfectas y increíbles,
complejizamos un montón de cosas. Mm. Entonces, creo que el paso es un poco más previo, todo empieza un poco antes, a entender el para qué de cada herramienta. Pero la diferencia, digamos, de la IA en cuanto a tecnología como herramienta, viene a incorporarse casi como fue el boom del Internet, o sea, pasa a ser algo como medio cuasi obligatorio, ¿no? Como cuando llegó el celular. Son ciertas tecnologías que se incorporaron a nuestro día a día y se volvieron casi obligatorias, ¿no? Alguien que no tiene un celular hoy queda por fuera, alguien que no tiene WhatsApp hoy queda por fuera un montón de cosas. Entonces, siento que la IA termina siendo parte de esta lógica. Ahora, si lo pienso en el momento de liderar, de cómo la vamos a usar liderando y cómo la va a usar nuestro equipo, primero que hay tantos formatos, ¿no? De la IA ahora, y para bajarlo a tierra, quizás vamos a un ejemplo muy básico que es usar ChatGPT para que te acompañe en ciertas decisiones u operaciones del día. Encuentro como ese para qué muy fácil, ¿no? Algo que nosotros vamos a siempre tratar de que el equipo funcione, ¿no? Genere ese resultado que estamos buscando en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Y empezamos a ver que hay un montón de cosas que podemos hacerlas un poco más rápido. Y estamos llegando a un punto en el que no solo las vamos a hacer más rápido, sino que las van a hacer mejor que nosotros. Entonces, me parece un poco conservador, mucha resistencia a pensar Mm. que porque usemos la IA va a estar mal o que yo lo puedo hacer mejor, ¿no? A veces hay, en esto hasta mismo delegar, porque estás delegándolo a una herramienta y pensás que vos lo vas a hacer mejor. El tema es no pensar que porque lo delegaste a algo increíble, pienses que te puedes entender. Mm. Exacto. Entonces es como toda una cadena de confianza, donde vas confiando en las herramientas, donde bueno, para qué muy claro, pero hay un límite muy grande que no te puedes entender. Mm. Es una confianza en saber hasta dónde llega es delegar esa tarea, esa reflexión. Todos estamos en modo aprendizaje con ChatGPT, con todas las, no sé, ahora Gemini y bueno, todas las AI que hay hoy, estamos en modo aprendizaje. Mm. No hay, o sea, hay gente que está más o menos metida, pero estamos todos aprendiendo. El Total. tema es incorporándolas como vos como líder, entender en qué etapas de tus procesos lo vas a incorporar, qué vas a delegar en esa Mm. IA, como tratar de definirlo y baby steps. Baby Baby steps steps. constantemente, Total. porque El otro día leía un artículo, bueno, ahora se habla mucho en LinkedIn y en muchas redes sociales, especialmente en LinkedIn, sobre el uso de la IA y hablaba, y está este concepto de usar la IA de manera ética, ¿no? La ética de la IA, mm, que es muy interesante, pero a mí me parece que lo que mencionás, como que también está el hecho de entender el para qué estamos usando la IA y usar la IA con conciencia. Yo creo que hay cosas que podemos definitivamente delegar en IA y eso va a hacer, sin lugar a dudas, que nuestros procesos sean más eficientes, más rápidos. Y hay otras cosas vinculadas a las habilidades blandas o las habilidades humanas de liderazgo, no solamente del líder, sino de las personas que trabajan, que no podemos delegar a la IA. Así lo pienso yo, ¿no? Qué bueno que tengamos esta herramienta para poder eh, dejar de perder tiempo en cosas que no agregan valor a nuestro producto, a nuestra relación con el cliente, a nuestra relación con nuestros compañeros y poder focalizarnos en lo que realmente como personas y como líderes hacemos la diferencia, trayendo de vuelta la singularidad que hablábamos antes. Muy útil el para qué, no el por qué, el para qué, eso es para que distinto. Y en la incorporación de la IA, el tener bien claro y transmitir el para qué, creo que también ayuda a bajar el volumen de las resistencias que mencionabas. total. Y yo pensaba mientras hablabas en esto tengo dos cosas para decirte. Uno, que es el tema de delegar en la IA, que tiene que ver con, eh, delegar en la IA sigue siendo delegar. Mm. Entonces, hay personas que piensan que porque es una súper herramienta y que porque vos le digas y le pongas un prompt de haceme la foto, ¿no? Como la del el challenge del cocodrilo y no sé qué, haceme la foto con no sé qué, te lo va a hacer bien. O sea, si vos pensás que por poner en una oración sin contexto,
sin la orden clara, la consigna clara, todo el detalle que necesitas para que eso se cumpla en la forma que vos querés. ¿Te lo va a dar servido en bandeja? Es lo mismo que hacemos con la gente. Yo cuando veo algunos de mis pollitos usando y creando prompts, donde la respuesta es como, esto no funciona tan bien. Al final no me entiende. No, no es que no te entiende, es que vos no estás teniendo la paciencia que se necesita para poder delegar la tarea. Y crees que eso va a ser algo obvio. Entonces, hay una cuestión como fuerte de esa impaciencia o esa como dar por hecho un montón de cosas. Y la IA funciona de la misma manera, se entrena para poder llegar a los resultados que queremos. La tenés que entrenar constantemente, alimentar constantemente. Si te suena algo, estamos hablando de personas igual, ¿no? Estamos hablando de lo mismo que hacemos con las personas cuando lideramos. Entonces, te tenés que sentar, armar los procesos, definir el estándar de calidad. Entonces, todo eso es lo mismo que hacemos sentarnos a hacer con la IA. Y eso nos lleva como al segundo punto, que es esta relación de 80-20. Es 10% de lo que vos hagas, se lo vas a destinar a generar esa consigna donde vos le vas a decir, yo quiero esto, y vas a usar el 10% de tu tiempo para eso. El 80% del resto del tiempo se lo vas a dedicar se lo va a dedicar la IA a hacer lo que vos necesitas que haga. Y el otro 10 que me queda, lo vas a usar para revisar lo que se hizo. Entonces, en esa proporción, en un mundo ideal, no perdés, primero que esto, entrenás, delegás como corresponde. Delegás, sucede y mirás. O sea, ¿no? Lo ves, mirás y evaluás el resultado de lo que hiciste. Entonces, en esa proporción y en ese orden, es lo mismo que leer cualquier cosa y tenés el resultado, ¿no? Y como que cuando empezás a entender que ese es el para qué de esta herramienta, la vas a usar mucho mejor. O sea, estoy segura que cuando empezás a ponerle esta lógica, cuando empezás a entender, ¿no? Ese para qué la vas a usar, definitivamente ese proceso se va a dar solo. Y no vas a dar por hecho que va a funcionar increíble porque le pusiste 3 líneas. Me pareció muy potente esto último que dijiste, las dos cosas, especialmente la primera que hablabas de la analogía esta de la delegación entre la IA y las personas. Y es muchas veces lo que nos decimos cuando empezamos a leer es tipo, no me entienden, no lo hacen como yo, pero muchas veces nos olvidamos justamente de esa parte de paciencia, de alimentar constantemente a la persona a la que estás entrenando y a la que le vas a delegar lo que le querés delegar. O sea, no es de ponerte de magia, pum, delego, ya está. Y esto Total. otro que decías también de la fórmula 80-10-10, 80-20, ese 10% final es lo que termina dándole el toque a lo que te produjo o lo que te entregó 3 minutos el ChatGPT, por poner un ejemplo, ¿no? Termina dándole tu Total. toque personal, termina dándole como una vueltita más de tuerca a esa idea que quizás te dio la IA y me parece como que está buenísimo como mantener también la parte más humana, si se quiere, digamos, Humana. de todo el proceso. Amén. Amén. Volviendo un poco a todo este proceso de delegar, soltar el control y demás, entiendo que fue todo un proceso de aprendizaje para vos y te quiero preguntar en ese proceso, ¿qué rol cumplió tu entorno o el entorno en términos generales? ¿Qué espacios, qué conversaciones, qué personas te ayudaron de alguna forma a atravesar todo este proceso de aprendizaje en lo que respecta a liderar, delegando, soltando el control, perfeccionismo? Yo soy muy pro buscar ayuda y alimentarme de las historias de los otros, escuchar, ¿no?, los problemas que tienen los otros, que a veces son los mismos que los míos, y casi siempre es así. Sí. Así que creo que el entorno es clave, es muy importante para poder atravesar estas situaciones de liderazgo, de crecimiento, de desafíos que te presenta el delegar. Primero la ayuda que busqué a nivel como psicóloga, coaching, a nivel personas humanas que pueden escuchar, tener conocimiento sobre lo que estoy diciendo, como un contexto un poco diferente. Tus amigos siempre van a tirar para tu lado. Creo que esa pata me parece muy, muy importante a la hora de liderar.
como tener alguien que te acompañe en esa toma de decisiones, alguien, un espejo, ¿no? Como que te rebote lo que vos estás diciendo y haciendo para recibir feedback, porque siempre terminas como medio enroscado, encerrado en tu forma de ver las cosas y está bueno cuando alguien te saca un poquito de decir, ¿y no viste esto? Esa parte me parece súper interesante que encuentro en estos espacios. Mi pareja es fundamental en mi día a día. Nosotros entre nosotros nos pedimos feedback sobre nuestro día a día, de me pasó esto, decidí esto, o tengo esta conversación que es difícil, o no quiero enfrentar esto porque no sé, o me ayudas a pensar, no sé cómo puedo encarar esta situación. Entonces tenemos como una conversación fluida sobre algo y verbalizamos con mucho todo lo que nos pasa respecto a liderar. Eso sería lo segundo. Lo tercero son mis socias, no por orden de importancia, sino como en los espacios donde yo me apoyo mucho. Y siempre, bueno, yo lo había hablado mucho con vos, ¿no? Como si bien el entorno, o sea, no puedo compartir y tener feedback de un podcast, me resulta muy, muy importante escuchar, aunque sea desde un podcast, ir a eventos que te nutran de esto, conocer personas que estén en la misma que vos, genial. Si no puedes hacer eso, por lo menos escuchar a personas que te inspiren o que se asemejan a vos en tu rol, en tu día a día, en el rubro, algo que te llame la atención y escuchar, porque te hace salir de esa espiral. A veces te sentís un poco solo liderando, estás expuesto, ¿no? Como que son un montón de cosas que te van llevando a esa espiral de soledad, por decirlo de una forma, y de generar esos espacios para poder conversar de esto. O sea, yo siempre que me abrí estos espacios fue como, a todos nos pasa lo mismo. Siempre, siempre llego a la misma conclusión. Estamos todos en la misma, en la empresa más grande y en la empresa más chica, es igual. Lidiando con gente, lidiando con decisiones, lidiando con los errores, lidiando con el control, el soltar y no soltar, como quiero soltar pero no puedo, constantemente. Entonces sí creo que el entorno, en mi caso, juega como un factor muy importante y que me obligo a salir hacia ese entorno. O sea, es como muy necesario, muy, muy necesario. A veces quizás no lo vemos como necesario, que me parece que también es importante, desconectar, hacer deporte, juntarte con tus amigos, ver a tu familia, como todo lo que hace a tu wellness completo, pero esa pata de poder hablar de lo que te pasa, de lo que te pasa delegando y demás, es como creo que te hace más ameno el día a día, ¿no? Como decir, bueno, no, esto no lo Total. pensé. Bueno, sería como encontrar a tu manada. Total, 100%. Y además, nosotras con Jenny, más allá de haber trabajado juntas, también este año ella estaba trabajando en un proyecto con la IA y estaba incorporando también la IA a su día a día. Yo tenía a Cande, que también estuvo en este podcast en otro episodio, que estaba pasando por algo parecido y se juntaron primero ellas para conocerse. Y para justamente esto, ¿no? La importancia de poder compartir los desafíos, compartir los dolores, compartir las dudas entre personas bueno, ustedes no se conocían, se conocieron, y de ahí surgió no solamente haber hecho un poco de catarsis y compartir, sino también ahora estamos, porque yo también estoy incluida, liderando un círculo de liderazgo y de inteligencia artificial para justamente abrir estos espacios de compartir lo que nos pasa como líderes, en este caso incluyendo la inteligencia artificial, y de cómo podemos incluirla en nuestro día a día de manera consciente, estratégica y también humana. Entonces, bueno, nada, estos espacios sirven para lo que decía Jenny, ¿no? Para sentirte menos sola y también para potenciar nuestros proyectos, nuestro liderazgo, traer nuevas ideas. Nada, creo que son espacios muy ricos. Yo soy muy pro de siempre tratar de fomentarlos. Básicamente porque esto surge de una necesidad como propia y creo que nos pasa a muchos de sentirnos solos liderando y hoy tenemos la suerte de poder, aunque sea virtualmente, tener estos espacios o crearlos, decías vos, Total. como buscarlos, porque a veces no llegan, o sea, no es que alguien te va a tocar la puerta y te va a decir, che, ¿querés entrar a este coso? De Y buscarse, charlemos. claro, hay que Sí, buscarse y crear de alguna manera los propios total, espacios necesarios. Me encantó. total. Gracias. Y para terminar, quiero pedirte, más allá de todo lo que ya nos compartiste, como para cerrar, si tuvieses que decirle algo a algún líder o a alguien, a alguna persona que está por asumir o acaba de asumir un rol de liderazgo y siente justamente que delegar
es arriesgar la calidad, que se encuentra en una espiral como medio de control y perfeccionismo, ¿qué le dirías? No hay nada más liberador que soltar. Da un montón de placer después saber que puedes soltar y confiar. Pero creo que para calmar un poco, porque de todo lo que hablamos hay una palabra que quizás no la mencionamos, pero está ahí latente, que es la ansiedad que genera esto. El soltar, el delegar, el confiar y demás genera mucha ansiedad en ese proceso. Y creo que a mí me gusta como adelantarme, ¿no? Como yo ya sé que esto me puede agarrar un poco de ansiedad, me puede agarrar esa cosa de querer controlar un poco la situación, mirarme, ¿no? Y pareciera que además medio que no confías. Entonces, lo que intento es dejar las bases claras, las reglas claras del juego, el proceso claro, el estándar de más o menos esto es por acá. Eso a mí me ayuda mucho a calmar. Yo ya te di la consigna clara y la paciencia para poder hacer eso. Y entiendo que el resultado se va a ir llevando hacia ese lugar, ¿no? Como que sé que no va a estar a la primera perfecto, sé que no va a estar no sé qué, pero yo ya puse como en esta cosa colaborativa que estábamos hablando al principio, digo, no es soltar y bueno, yo entiendo, para nada, es ir soltando, me parece, es ir soltando de a poco ciertos procesos para poder delegar tranquilo y que seguramente ese proceso se vaya nutriendo de esas personas en las que estás delegando y lo puedas hacer más flexible y demás. Todos aprenden en el camino, un cliente, una empresa, una persona, van aprendiendo de lo que vaya sucediendo, sea o no error. Creo que a una persona que está empezando, me parece que lo ideal es como que marques tu hoja de ruta, tu propia hoja de ruta para tu equipo. ¿No? Como que no pienses que las cosas se van a hacer porque vos las dijiste. ¿No? Como hay que hacer esto y va a suceder. No, no va a suceder para nada. Te tenés que encargar de que suceda delegando y liderando. Con paciencia. Muchas. Con paciencia y con Mucha constancia. paciencia. Me encantó. 100%. Jenny, hermosa conversación. Muchas gracias de verdad Hermoso. por Gracias. venir. Te mando un besote. Hay conversaciones que más que respuestas nos regalan espejos. Yo creo que esta fue una de ellas. La verdad que me quedé pensando en muchas ideas potentes que nos trajo Jenny en esta conversación. Cuando hablamos de delegar, el error no es solamente inevitable, sino que es necesario. Pero solo vamos a aprender de ello si queremos aprender. Los aprendizajes no son automáticos, requieren pausas, reflexión y sobre todo responsabilidad para mirar hacia adentro antes de asignar culpas afuera. También me quedé pensando en cómo el ego puede disfrazarse de estándares de calidad, pero que en realidad muchas veces nos está protegiendo de este miedo a soltar. Pero que cuando logramos traspasarlo, sorpresa, los resultados a veces no solamente no se caen, sino que hasta a veces mejoran. Y sobre todo damos espacio a que la singularidad de cada uno emerja. Yo creo que necesitamos mucho de la diferencia en un mundo cada vez más estandarizado. Y en ese sentido, delegar en herramientas de IA no es tan distinto a delegar en personas. Ambas necesitan contexto, entrenamiento, paciencia, un para qué claro y ese 10% final que aporta ese toque humano y nuestro. Por último, creo que lo voy a repetir en cada episodio con el riesgo de quedar bastante reiterativa. La soledad del liderazgo no se combate con más eficiencia, con más perfeccionismo, sino con comunidad. Con esos espacios espejo, como lo llama Jenny, donde alguien más te recuerda que no estás sola, que a muchas personas nos pasan cosas parecidas y poder compartirlo ya es un montón. Gracias, Jenny, por compartir tu camino con tanta honestidad y gracias a vos que estás del otro lado y te quedaste hasta acá. Si este episodio te sirvió o te dejó pensando en algo, déjamelo en comentarios. También me ayudas mucho calificándolo con 5 estrellas. Ya sabemos cómo funcionan estas redes para que siga llegando a más personas que tal vez también lo necesitan. Estoy dando cada vez un uso más limitado a mis redes sociales, pero trato de buscar más profundidad en otro tipo de espacios como este podcast o también mi newsletter en Substack, que es donde me siento mucho más cómoda. Así que me encontrás por esos lugares. Si me querés escribir, también puedes hacerlo a mlaguamaya@gmail.com.
Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.